Con este ejemplo de náufragos y de médicos, yo quisiera empezar, y me parece que eso que escribí anoche, después de nuestra reunión, hace sentido con lo que escuché de las preguntas, pensando, ¿quiénes somos? ¿No? Es un estilo muy antropológico, ¿no? No buscar a través de teorías y timbres, sino que siempre de la vida concreta. Construir una identidad de quiénes somos a partir de lo que hacemos, lo que vivimos. Somos aquellas y aquellos que trabajan en su propio mundo, su comunidad. Por ejemplo, yo o nací o vivo en una comunidad y por una fortuna trabajo en la comunidad en donde nací o viví. ¿Cuántas personas están en este caso? Aquí alce la mano. ¿Quién trabaja en el sitio en donde vive? Yo voy caminando hasta mi sitio de trabajo. O que somos gentes que salen de su mundo. El mundo aquí para mí es la comunidad. Es la pequeña comunidad en donde vivo o nací. Y van a un otro en nombre de hacer algo para otras personas, con otras personas y a través de otras personas. Que ahí pueden ser o no, digamos, socioculturalmente, como yo misma, ¿no? Yo puedo estar trabajando con niños y niñas cuyos padres tienen la misma formación escolar que yo, tienen la misma cultura comunitaria que yo, ¿no? Es decir, que pertenecen socioculturalmente a mi mismo mundo, ¿no? Podría hablar incluso de clase social. Pero puede ser diferente, yo puedo estar trabajando con niños y niñas que son egresos de otra clase, ¿no? Son, por ejemplo, niños y niñas, hijos de padres muy pobres, ¿no? Incluso a veces culturalmente en su origen distintos de mí. Por ejemplo, son migrantes bolivianos, no sé si es el caso aquí, pero puede que sea, o paraguayos, ¿no? Eso nos lleva a una otra pregunta. Si somos todas y todas educadores, aunque no profesoras, ¿qué modalidades de educaciones podemos contemplar, criticar en nuestro mundo cercano hoy día? No en términos teóricos, como en la Facultad de Educación, sino que, por ejemplo, en mi universidad, en mi comunidad, cuando estoy trabajando, y si miro, yo voy a poner un poco, todos están viendo, creo que ustedes no. Si miro, por ejemplo, este panel, que incluso lo apunté aquí también, ¿no? ¿Cuáles son las educaciones? Miren ustedes, no necesariamente escolares, no estoy hablando solo de escuela, estoy hablando incluso, puedo volver al caso de los médicos cuarto, quinto y sexto, de nuestro ejemplo, ¿no? Que son médicos educadores, incluso uno de ellos militante político educador, aunque no profesores de medicina o lo que sea, ¿no? ¿Qué educaciones yo veo, encuentro? Les doy un ejemplo. Si yo pienso en mi caso y en el caso de mis estudiantes, yo soy profesor no de pedagogía, sino que de antropología. Algunos, por ejemplo, están trabajando con educación muy especializada. Como son antropólogos, algunos se especializaron en educación indígena. Están trabajando con comunidades indígenas, ¿no? En la Amazonia, indígenas en Brasil, por todas partes, ¿no? Algunos están trabajando no en una dimensión tan especializada, que incluso me obliga a un curso, ¿no? Como educador indígena o como formador de educadores indígenas, sino que en un campo todavía socioculturalmente restringido, por ejemplo, por una opción incluso política o humana
¿no?, dejaron de lado las universidades públicas o privadas y resolvieron dedicarse, ¿no?, incluso ingresando en redes propias para eso, ¿no?, junto, por ejemplo, a comunidades campesinas. Son educadores a servicio trabajando con el MST, por ejemplo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. O entonces con comunidades quilombolas, que son muchas en Brasil, que son comunidades negros en sus tierras, ¿no?, en sus tierras propias. Muchos, ¿no?, están trabajando en universidades, hacen concursos, están en universidad. Antes era más fácil ingresar, ahora bien más difícil, como acá. O públicas, que son federales o estaduales, o incluso municipales. En Brasil es complejo eso, porque hay varios sistemas. O privadas. Y privadas o comunitarias, como por ejemplo las católicas, algunas universidades presbiterianas protestantes, o privadas puramente mercantiles, ¿no? Brasil hay esta diferencia, incluso en términos del Ministerio de Educación, privadas comunitarias y privadas empresariales, ¿no? Algunas personas por cuenta propia no están trabajando en la universidad, en el mundo universitario, sino que en escuelas, ¿no?, en escuelas. Entonces, si tomo mi ejemplo, yo tengo gentes salidas de la universidad, en este caso, y que están trabajando en el mundo de lo que llamamos educación. En el caso, educación más escolar. Fuera algunos ejemplos de la gente trabajando, por ejemplo, con movimientos populares, campesinos o obreros. En algunos casos, los más desgraciados, pobres, están trabajando en instituciones muy mercantiles, en donde incluso hay todo un control ideológico de lo que se piensa, de lo que se imparte como clase. Algunos están en escenarios de trabajo más libres, donde, digamos, tú puedes elegir tu perspectiva político-religiosa, ideológica, y algunos están trabajando en instituciones universitarias o no, yo diría con una tendencia a la izquierda, que son críticos, políticos, militantes, muchos incluso del Partido de los Trabajadores o de los partidos comunistas, que hay unos 4 o 5 allá en Brasil. Entonces, profesionalmente, culturalmente, pedagógicamente, ideológicamente y militantemente, yo veo gentes que incluso estudiaron conmigo, ¿no?, que están en este campo abierto. Creo que en el caso de ustedes, ¿no?, por lo que hablamos ayer y por lo que escuché aquí de las preguntas, hay algo que les unifica, ¿no?, que es el hecho de que ustedes trabajan en comunidades, ¿no? Todos están en comunidades, junto a comunidades. Me imagino que en la totalidad o en la mayoría en comunidades populares, ¿no? En Brasil se usa mucho comunidad popular, aquí también. Es decir, comunidad de la gente pobre, de obreros, de migrantes, no de campesinos, todo en contexto urbano, ¿no? Urbano. Yo debo decir que aunque he nacido en Copacabana, en Río de Janeiro, todo mi trabajo es con campesinos. Toda la investigación y militancia, siempre mucho más con campesinos, incluso de lejos, que de obreros. Tengo poquísima experiencia de obreros. Bueno, trabajan, por lo que veí, incluso estoy mirando ahora, en casi todos los casos, o en todos, con niños y jóvenes. Niños y jóvenes, ¿no? Por ejemplo, no hay nadie aquí que trabaje con educación de adultos, de obreros adultos, ni en bachilleratos populares.
¿no? Que conozco. Hay una, muy bien. ¿En dónde es? Sí. Yo estuve en unos 4 o 5 aquí en Argentina, con Roberto Elizalde, con Marina, de Tigre incluso, vive. ¿Tú los conoces? Bueno. Por lo que veo, por lo que leo, incluso en las preguntas, siento que hay, yo diría, no un timbre, sino que una vocación, yo voy a llamar así, una vocación más que pública, popular en el trabajo de ustedes. Incluso cuando yo esté hablando, incluso en la pizarra allá, de diferencias, voy a trabajar esa idea, una conjunción público-popular, pero que en determinado momento es una disyunción que acaba siendo casi una oposición. Puedo pensar que, por ejemplo, si yo hiciera, no voy a hacer una especie de investigación para saber quién de ustedes está allá en el medio o acá, no, o al revés. No, cierto, allá en el medio, acá, la inmensa mayoría de ustedes estaría acá, ¿no? Me espantaría mucho que alguien estuviera. Así que me siento en un contexto que ideológicamente, cuando digo ideológicamente, en términos imaginario, de relación de personas, de proyecto de presente y de futuro, que es más o menos común y que podría tener como una persona inspiradora, no Carlos Pecoche, no logosófico, sino que Paulo Freire, posiblemente, ¿no? Entonces quisiera dibujar un otro modelo, ¿no? Que incluso yo quiero dejar aquí en la memoria también, porque creo que hay puntos muy comunes, pero hay algunas diferencias que podrían ayudarnos, ¿no?, a afilar un poco más, a substantivar un poco más lo que podríamos llamar, no educación popular, sino que el popular de la educación que practicamos juntos. ¿Qué educaciones nosotros vemos a nuestro alrededor? Como les di ejemplo de mis exalumnos, ¿no? Hay una educación que tiene una matriz netamente conservadora, hasta pocos siglos atrás, toda concepción de educación, incluso pensada por grandes estudiosos de la pedagogía, eran conservadoras. Si sacamos el ejemplo de Émile Durkheim, ¿no?, el gran sociólogo francés que incluso se preocupó con la educación que él predica es netamente conservadora. Siglo XIX, ¿no? ¿Cuál es la función de la educación? Es preservar, conservar y transmitir de una generación a otra los saberes, las costumbres, ¿no?, las maneras de ser, las ideologías de ser, todo el contenido cultural de la generación precedente. Es curioso que si vamos a un grupo indígena, mi hija incluso estuvo ahora trabajando con grupos indígenas, ¿no?, y observamos no la educación que educadores entre indígenas y blancos imparten incluso en escuelas, en las comunidades indígenas, sino que la endoeducación, la educación que los indígenas comparten ellos con ellos, la madre con sus hijos, el padre con sus hijos, esa es una educación completamente conservadora. Nunca vi, no sé los indígenas norteamericanos, no, pero los brasileños, los de Latinoamérica, nunca vi un padre diciendo: hijo,
tienes que aprender para ser mejor que yo. Tienes que aprender para transformarte. Al revés, ¿no? Tú te educas aprendiendo desde nuestras maneras de pescar, de cazar, de convivir, de hacernos guerreros, como los chavantes, por ejemplo, para ser como nosotros, para eternizar lo que los guaraníes llamarían el randerecó, ¿no? Es decir, el modo guaraní de ser. El buen profesor, el buen padre, el buen maestro es aquel que transmite con la máxima fidelidad la perenidad de la cultura de un grupo, ¿no? La idea de innovación, de cambio. Incluso a ellos, indígenas, les parece algo muy poco significativo, algo hasta perverso, ¿no? Hasta perverso. Entonces, una matriz, y estoy justo intentando poner extremos, ¿va? De un gran sociólogo del siglo XIX, incluso Hannah Arendt, una gran socióloga, ahora ya moderna, murió en los años 70, no, alemana, que emigró a Estados Unidos, tiene un libro escrito en 57, el mismo en que Albert Camus ganó el premio Nobel, sobre la educación. Está haciendo crítica de la educación norteamericana, vive ya en Estados Unidos, ¿no? Migró para allá en época de guerra, incluso fue escapándose del nazismo, era judía también. Y su visión de educación es moderno-conservadora, o sea, métodos, técnicas modernas, pero la matriz de lo que se enseña, que sea la reproducción del saber ya creado por la humanidad, incluso ella como filósofa, socióloga. Tú hiciste eso así, bueno. Te pregunto, ponele en las comunidades campesinas o indígenas o en los barrios, que sus saberes son tan negados o tan así como criminalizados, ¿no está bien reforzar como esas bases para que desde ahí transformar? Sí. Eso es lo que defenderemos. ¿No está bien como conservar esa cultura barrial local como para desde ahí cambiar? Sí. No solo está bien, como es el gran dilema de la educación popular. Pero tendrás que tener paciencia porque voy a llegar allá. Sí. Llegaremos. Si me olvido, me recuerdas, pero claro que llegaremos, ¿no? Incluso yo adelantaría, recién escribí ahora un artículo para Marco Raúl Mejía en Colombia, con quien voy a estar en Popayán, y justo trabajaba esta cuestión. El gran dilema de la educación popular hoy, más que en tiempos de Paulo Freire, es cómo crear una educación que valorice máximamente las culturas de aquellos con quien trabajamos, sus tradiciones, su religión, sus maneras de ser, y que al mismo tiempo los transforme en términos de conciencia y de política, ¿no? Sí, el gran dilema. Me acuerdo, por ejemplo, mi hija y la compañera con quien trabajaron, con los Kayapó Xicrin, los Paracaná, y el dilema, cómo traer a esos indígenas una educación que fortalezca máximamente sus creencias, su manera de ser, incluso porque estaban siendo invadidos por grupos evangélicos que estaban convirtiendo muchos indígenas, y a la vez concientizarlos, prepararlos incluso para enfrentar las frentes ganaderas y madereras y extractivistas que están llegando en sus aldeas. Mi hija incluso contaba que en uno de esos cursos, en la aldea Paracaná, iban al río a bañarse las mujeres. Y era muy curioso ver, ¿no?, las convertidas a alguna religión evangélica con ropas blancas hasta los pies.
y las no convertidas desnuditas. Completo. Entonces, los dos grupos de mujeres de la misma tribu, ya con trajes o no trajes, mi hija estaba con las desnudas, ¿no? Claro. Bueno. Están atravesados por múltiples pautas culturales que tienen que ver también con las que nos impone el capitalismo y sus formas, con las Sí. del consumo, con las del individualismo, con la de la música que escuchan nuestros pibes, Sí. con los códigos para Claro, sobrevivir claro. a la violencia, digo, todas esas cosas nos atraviesan como sujetos. Entonces, no es fácil pensar algo tal como la cultura popular de nuestros asentamientos o barrios, donde trabajamos como algo a conservar o preservar, Sí. como cuando pensamos en comunidades indígenas o campesinas, en las cuales también es difícil hoy ya pensarlo así, pero más aún en las nuestras urbanas, que nosotros como educadores y los propios pibes estamos atravesados por múltiples modos de conformar la subjetividad y parámetros y lecturas de mundo, digamos, ¿no? Y mismo ahí hay contradicciones y atenciones tan interesantes. Una vez estaba en el Instituto Paulo Freire, estoy muchas veces allá, pero estaba allá, y había unos papelitos anunciando un congreso de funk y hip hop en comunidades periféricas de la ciudad de São Paulo. Incluso patrocinado por la Secretaría Municipal de Educación, el Instituto Paulo Freire. E eu perguntei a Moacir Gadotti, escuta, hip hop e funk promovido por instituto, que pensaria Paulo Freire disso? E Gadotti me contestou, Carlos, tu eres um antropólogo com campesinos investigando tradiciones religiosas de siglos pasados, sobre esto escribiste, de hecho es lo que más me encanta, rituales, tradiciones populares. Pero aquí, en esas periferias violentas, el hip hop entre los jóvenes es el mejor espacio crítico transformador. Es a través de funk, de hip hop, ¿no?, que ellos se comunican y hacen la crítica social. No sé si pasa acá. Y me acuerdo también de un encuentro en Colombia en que cuando estábamos concluyendo, incluso en la universidad, salta un joven rapero, ¿no?, y con improvisación de rap hace la mejor conclusión de nuestro encuentro. Fantástico. Bueno, pero ahí Julieta tiene toda razón, ¿no? Es decir, y eso es algo que viene de los 60 con Paulo Freire y que ahora tiene, claro, una complexificación mucho mayor. Es decir, cuando llego a una comunidad popular y veo niños agarrados a los aparatitos electrónicos y jóvenes, ¿no?, invadidos por toda una falsa cultura, por lo menos desde nuestro punto de vista, de matriz capitalística, individualista, con todo lo que podemos criticar, la pregunta es, ¿qué es aquí la cultura del pueblo de este mundo? Y ahí sus tradiciones, sus costumbres, pero también lo que aportan y modernizan en eso, incluso el funk, el hip hop, ¿no? Mi nieta incluso baila hip hop, ¿no?, seriamente, está muchos años, y que es aquello que es de ellos propiamente, o porque siempre ha sido tradiciones, o porque ellos hicieron ser de ellos, ¿no?, que es transformar, por ejemplo, una música imperialista, consumista, individualista, mantener la música, pero meter una letra crítica, ¿no?, en eso. Bueno, yo quisiera incluso, haciendo un paralelo allá con el cuadro, pensar que al lado de esta matriz conservadora, que tanto puede estar en una comunidad indígena, cuanto, por ejemplo, en escuelas evangélicas, en donde incluso tanto en Estados Unidos como en Brasil, la misma teoría de la evolución, comprobada científicamente, es prohibida.
como algo que contradice enseñanzas de la Biblia. Pero a su lado, quiero poner una matriz innovadora de educación. Incluso sus propagandistas muchas veces dicen, los verdaderos innovadores en la educación somos nosotros. Ustedes de izquierda, de educación popular, están en los 60. Pararon con Paulo Freire en los 60. Nosotros somos la educación innovadora de este momento, de este presente, 2019. Es una educación innovadora en el sentido de que no solo se apropia educación a la distancia, aparatos electrónicos, sino que también, no solo de toda una ideología, sino que también de una pedagogía y yo diría también de una antropología dirigida a educar niños y jóvenes, incluso de clases populares, para que se transformen para el mercado de trabajo. Es decir, innovar, transformar, es estar preparado para ser, o como obrero, como ejecutivo, como empresario, alguien inserido como productor y consumidor en la única realidad posible y posmoderna, el mercado capitalista. El mercado capitalista. Incluso a mí me gusta hacer una especie de oposición entre innovación y transformación. Hay una tercera matriz, ¿no?, que yo metí el nombre matriz dubia. ¿Dubia hay en español? Doble, ¿no? Doble. Que tiene un pie en conservación y un pie en transformación. Y que está muy presente, por ejemplo, en nuestras escuelas públicas. No solo en Brasil, en toda Latinoamérica, en toda la herencia que recibimos. Porque es una educación, y ahí hay variaciones, incluso adentro de Brasil, por ejemplo. Brasil es un país en donde la educación de niños, la educación de primaria, está a cargo de los municipios. No es una responsabilidad, son escuelas municipales. En Brasil hay escuelas municipales, estaduales, porque somos una federación de estados, y federales, ¿no? Pero la enseñanza hasta la noveno año sería, es responsabilidad de los municipios. Así que en un mismo estado, por ejemplo, el estado de Minas Gerais tiene 900, casi 1000 municipios. Y dependiendo del poder político de cada uno, la educación tiene, claro, algo que es nacional y estadual, la educación brasileña y paulista. Pero después la educación de Campinas es complicado, ¿no? Bueno, es una educación que tenemos que pensarla pensando el propio origen de la escuela pública, que es muy poco pensado entre nosotros. Tenemos que defender, frente sobre todo al proceso que ahora con este gobierno es muy fuerte en Brasil, de privatización, ¿no?, de pragmatización, incluso de la escuela pública, y de creación de espacios cada vez mayores, no solo para la iniciativa privada en lo público, sino que para el control cada vez más privatizante de la propia educación. Frente a eso, tenemos, incluso en Brasil es muy fuerte, aquí por lo que vi es también muy fuerte, toda una lucha en defensa de la escuela pública. Pero la pregunta es, ¿qué escuela pública? ¿Qué escuela pública? Las escuelas públicas, la idea de escuela pública y la práctica, surge en Europa entre siglo XIX, algo pionero antes, incluso con Napoleón, las escuelas napoleónicas. Siglo XIX-XX, en países
en tiempos de conflitos entre ellos, Francia, Inglaterra, eterno, Francia, Alemania, Prusia, el país más militarizado y el que primero creó escuelas públicas. Y las escuelas públicas, cuando fueron creadas, no eran escuelas del pueblo, eran públicas, pero no populares. Eran escuelas del poder público. Su función era crear ciudadanos prontos a morir por la patria. Tanto así que, por ejemplo, mis nietos estudiaron años en Francia. En Francia, hasta hoy, cuando un niño cumple 3 años, tú tienes que entregarlo al Estado. Miren ustedes, es un derecho, incluso muy bueno, hay escuelas buenas para todos, pero es un deber. Incluso el padre puede ser arrestado en la cárcel si no ingresa a su hijo en la escuela. Y en general en la escuela pública, rarísimos los que ponen escuelas confesionales y tal. Mi nieta, por ejemplo, en el año en que cumplió 3 años, antes de cumplir, ya estaba en una escuela pública del Estado francés, para que el Estado francés responda por la formación cívica, patriótica de mi nieta. Tanto que hasta hoy estudian mis nietos en escuelas francesas, porque por ahí empezaron. Mi nieta sabe mucho más de historia de Francia, estudiando en Río de Janeiro ahora, que de Brasil. Caso raro, ¿no? Ese es el principio fundador de la escuela pública. Es interesante que cuando la escuela pública lega a Inglaterra, como Inglaterra no tenía, incluso por isla y por ser el país entonces más poderoso militarmente, problemas de conflictos con otros países, de vez en cuando con Francia, y como estaba en la Revolución Industrial, principios de la Revolución Industrial, la Inglaterra crea una escuela pública diferenciada, que es la más adaptada del mundo del mercado de ahora. El pragmatismo inglés y después norteamericano, una escuela de resultados, está aquí incluso en el centro, ¿no? Cuya destinación no es solo formar el ciudadano patriota pronto para morir por la patria, sino que el hombre también preparado para el nuevo mundo del mercado creado con la Revolución Industrial. Si pobre obrero, sobre todo la masa de campesinos que migran para la ciudad en poquísimos años, mujeres que trabajan hasta 16 horas en las fábricas. Han visto ustedes políticas, películas o leído romances. Si un poco más preparados, ejecutivos o hasta empresarios, pero el mundo del mercado. Esta educación migra a Estados Unidos y ahí se junta el politicismo conservador y patriotero de las escuelas continentales de Europa, y sobre todo Prusia, Francia, Alemania, con el pragmatismo de las escuelas norteamericanas. Y es esto que llega a Latinoamérica. Y hasta hoy nuestras escuelas públicas tienen una destinación, ¿no?, dirigida al poder de Estado, a la nación, ¿no? Incluso es muy interesante ver en los detalles antropológicos como hasta hoy nuestras escuelas públicas son réplicas del orden militar, ¿no? Las formaciones, el uniforme, la disciplina, la grade curricular, ¿no?, el culto de la bandera, los himnos nacionales, todo eso muy bonito, muy bueno, pero una imitación del ejército, de las Fuerzas Armadas, traído a nuestros niños y niñas. Y es interesante ver cómo desde Pecoche, Raúl Sol, hasta María Montessori, Freinet, Claparede, no, incluso en Rusia soviética, Makarenko, Pristar, todos los grandes educadores que estudiamos están diciendo que no, esta educación pública no, esta forma militarizada y militarizante, este traer ideología, procesos, maneras de ser directamente de las Fuerzas Armadas para nuestros niños y niñas y disciplinarlos, ¿no?, autoritariamente, eso no es educar. Y ahí todos esos proyectos
si ustedes leen las pedagogías de todos esos grandes educadores, ellos están enfrentando ¿qué? Enfrentando una educación que para formar, forma en términos de meter en formas, en maneiras uniformizadas de ser, de vivir, de pensar. Y es interesante ver cómo en las dictaduras de Europa, sobre todo Italia, Francia, Italia, Alemania y Portugal y España, bajo gobiernos dictatoriales, cómo eso se agudiza y cómo la escuela se hace un centro de formación político-ideológico a servicio de un poder Estado. Por ejemplo, yo hablaba de Kojak, ¿no? Los niños en Alemania, recién yo vi una película, un documental impresionante, obligados de niños a hacer un juramento, no a Alemania, sino que al Führer, ¿no? De dedicación de toda su vida. Casos extremos, como el franquismo, el stalinismo, derecha y izquierda, ¿no? Y nuestra lucha ahora es hacer con que lo público de la educación pública deje de ser del Estado, sobre todo ahora, servicio del capitalismo, del mercado, y pase a ser público como popular, a servicio de las personas, en un primer sentido, de la sociedad civil que somos nosotros. Y entre las personas a servicio sobre todo del pueblo, de las gentes del pueblo, no solo por ser demográficamente la inmensa mayoría, sino por ser también, desde nuestro punto de vista, Paulo Freire, por ejemplo, aquellos que deberían ser protagonistas de un proceso de transformación social. Cuando tienes una matriz o de la educación conservadora o de la innovadora para el mercado, o la de la doble conservadora e innovadora, sino que dirigida al culto, ¿no? Y a la conservación del orden público garantizado por un Estado, es muy fácil educar, porque tienes una propuesta y todo es meter los contenidos de esta propuesta en la cabeza de la gente. Pero cuando llegas a las dos, yo dividí en 5, ¿no? A las 2 últimas, eso se hace un problema. ¿Cómo crear personas más críticas, conscientes, participativas, solidarias, lo que implicaría una universalización de conocimientos y motivaciones, pero preservando en cada persona, en cada grupo humano, en cada comunidad, el derecho a sus peculiaridades, a su manera de ser, Bueno, ahí llego a lo que estoy llamando una matriz o una vocación humanista, que incluso es antigua, viene de los griegos, pero no voy a divagar acá, ¿no? En que la cuestión fundamental, yo diría la vocación fundamental, es que el proyecto pedagógico no se dirige ni a la conservación de saberes y valores de una sociedad como tal, ni a una innovación pragmática, como está allá en la vocación del medio, ¿no? De preparación de gentes para el mercado de trabajo como única sociedad, ni una formación dirigida a la subordinación de la persona al Estado, a la nación, a que nombre tenga, sino que elige la persona humana como el ser del principio y del fin de la educación. La educación se dirige a la formación de personas humanas. Si ustedes quieren un ejemplo muy interesante de diferencias, en fines del siglo, en fines del milenio, ahí ya todas y todos habían nacido, me imagino, ¿no? En 97, 8, 2 documentos universales sobre la educación son producidos y distribuidos en el mundo. Uno del Banco Mundial, se llama Informe del Banco Mundial sobre la Educación, que nunca se publicó como libro, pero
era distribuído gratuitamente e que é criticamente interessante, pero desde um ponto de vista capitalista neoliberal. E que, para supersintetizar, subordina a educação ao desenvolvimento. Pero que desenvolvimento? O desenvolvimento econômico. Com a ideia matriz do capitalismo de que desenvolvimento econômico é a base de desenvolvimento social, humano, igualdade, inclusão ou tudo mais. E um documento de UNESCO, que é a parte da ONU dedicada à educação e cultura, todas e todos conhecem, que foi publicado como um livro, que possivelmente, certamente estará em espanhol, que se chama Educação, um tesouro a descobrir. Não? Em donde a diferença do documento do Banco Mundial, a educação, primeiro, é constituída como um direito humano estendido a toda a gente do planeta. Segundo, a educação em um mundo cada vez mais movido por la comunicação e la intercomunicação, incluso eletrônica, a educação deixaria de ser algo que se vive em la escuela e por alguns momentos de la vida, depois estás no mundo do trabalho e passa a ser uma educação a la larga de toda a vida. De toda a vida. Incluso ustedes, trabalhando em comunidades com niños e jovens, são um pouco, eu diria, o profetismo dessa visão unesquiana, es decir, que vivamos em um mundo em que o homem e a mulher puedan estar a la larga de toda a vida viviendo em escolas, em grupos, em redes, em comunidades, em la casa, em lo que sea, a grande aventura humana, el aprender, el saber. Eu dejo de pragmaticamente instruir-me para o trabalho e eu trabalho ao revés, para criar condições de estar sempre aprendendo, sempre vivendo a aventura de aprender. Eu estou publicando agora um livro meu e uma coleção que diz o nome Vivir de Aprender, Viver de Aprender, ¿no? Com base nesta ideia. O centro, a pessoa humana, educação a larga de toda a vida e uma educação dirigida não só pragmaticamente a aprender a ser coisas, como uma educação instrumental no del mundo de la inovação capitalista, sino uma educação que se dirija al ser de las personas. Incluso é, digamos, la punta, é o quarto eje fundamental da educação. Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a compartilhar e aprender a ser si mesmo, quase filosoficamente. Então, muitas dessas experiências que vemos agora de antroposofia, acá habrá educações, escolas antroposóficas, em Brasil há montones, logosóficas, de nosso Ramo Sol, no, bueno, e outras quantas mais, no, por todo este continente, por todo o mundo, são educações pedagogicamente inovadoras, incluso com uma apuesta humanista em ser a educação, em donde se impartida algo que prepare pessoas para que se transformem e ser mais de lo que são, não como alguém dirigido ao mercado de trabalho, sino que a vivir sua própria vida. Pero aí chegamos nós, chegamos ao sexto médico e chegamos ao louco que corre para ver o que pode fazer para salvar as gentes de terceira classe. A educação popular, que aqui está tão bem descrita que quase eu não teria nada mais que acrescentar. Incluso Julieta, quando recém falou agora, complementou. A educação popular se diferencia de la educación pública, bueno, de la instrumental del mundo del mercado, ni hablar, porque su sujeto no es el poder de Estado, pero no es también la persona en su absoluta individualidad. Es la persona que se hace
a través de momentos y procesos de transformación, cada vez más consciente de su corresponsabilidad. Entonces, transformarme no es realizarme personalmente en la máxima posibilidad y vocación de mí mismo, sino que realizarme a través de los otros. Yo soy cada vez más yo mismo como una persona consciente, cuanto más sea alguien agregado, comprometido, participante, solidariamente involucrado en procesos de transformación, no solamente míos, sino que, bueno, de mi comunidad, si posible de mi sociedad, de mi Argentina, si posible de mi América Latina, de mi mundo, ¿no? Nuestros foros sociales mundiales, un otro mundo es posible, siempre nuestra consigna, ¿no? La idea de una transformación, y ahí pongamos las matrices ideológicas entre distintos grupos, marxistas, no marxistas, más humanistas, más eso, pero siempre con la misma visión, ¿no? De un proceso de transformación que a través de personas, de redes y grupos de personas, se colectivice, se realice como una transformación social, humanizadora, inclusiva y tal.